En el desarrollo del drama de las relaciones internacionales, el conflicto entre Rusia y Ucrania se perfila como una profunda saga de maniobras geopolíticas, donde la estrategia militar y la diplomacia se entrecruzan con consecuencias mundiales. A medida que profundizamos en esta narración, las implicaciones del conflicto van más allá de los campos de batalla inmediatos, tocando temas más amplios de poder, ambición y alianzas estratégicas. La región de Kursk se ha convertido en un crisol de enfrentamientos militares e intereses estratégicos. En enero de 2024, Ucrania, a pesar de enfrentarse a retos formidables, seguía demostrando resistencia en sus esfuerzos por recuperar los territorios perdidos. Este conflicto no se limitó a ganancias territoriales, sino que fue un testimonio de la soberanía y la resistencia militar de Ucrania frente a un adversario formidable. Las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Defensa ruso eran asombrosas y ponían de relieve la escala e intensidad de los enfrentamientos en curso. Los informes indicaban que Rusia había atacado 152 objetivos ucranianos, incluidos aeropuertos militares e instalaciones de producción, en un intento de paralizar la infraestructura militar de Ucrania. Con afirmaciones de que se habían destruido 652 aviones de combate, 283 helicópteros y más de 40.000 aviones no tripulados, las cifras ofrecían una vívida imagen de la batalla de alto riesgo, subrayando la implacable búsqueda del dominio militar. Sin embargo, más allá del campo de batalla, las ramificaciones de este conflicto se extienden mucho más allá de las escaramuzas inmediatas, afectando a una compleja red de alianzas globales e intereses estratégicos. Cuando Rusia trató de consolidar su dominio sobre la región de Kursk, las repercusiones se dejaron sentir en toda la comunidad internacional. El centenario acuerdo bilateral entre Ucrania y el Reino Unido supuso una significativa profundización de la cooperación militar con importantes implicaciones geopolíticas. Esta asociación estratégica se consideró una medida para contrarrestar la influencia rusa y reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Las disposiciones del acuerdo para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras militares en Ucrania pusieron de relieve el compromiso a largo plazo de mejorar la posición defensiva de Ucrania. Sin embargo, este acontecimiento planteó importantes cuestiones sobre las implicaciones más amplias de este tipo de alianzas, especialmente a la luz de las preocupaciones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó estos temores, haciendo hincapié en la posible invasión de infraestructuras militares occidentales cerca de las fronteras rusas. El Kremlin veía estos acontecimientos con recelo, percibiéndolos como un desafío a su influencia regional y a sus ambiciones de seguridad. El apoyo inquebrantable del Reino Unido a Ucrania fue evidente, con una importante ayuda militar prometida, que incluía tanques, vehículos blindados, munición y sistemas de defensa antiaérea. Esta ayuda militar a largo plazo, que forma parte de un acuerdo centenario, subrayó la alineación estratégica entre ambas naciones, comprometiéndose el Reino Unido a proporcionar ayuda anual hasta el ejercicio 2030-2031. A medida que el conflicto seguía evolucionando, el panorama geopolítico se volvía cada vez más complejo, con los intereses de múltiples naciones cruzándose en un juego de estrategia y poder en el que había mucho en juego. Los esfuerzos de contraofensiva de Ucrania en Verdín sirvieron de punto focal, poniendo de relieve tanto los retos como las oportunidades inherentes a la lucha en curso. A pesar de los contratiempos iniciales, la determinación de Ucrania se mantuvo firme, impulsada por el deseo de afirmar su soberanía y asegurarse una posición negociadora más fuerte en futuros compromisos diplomáticos. La implicación de actores internacionales, especialmente el Reino Unido, puso de relieve la dimensión global del conflicto, ya que las naciones trataron de encontrar el delicado equilibrio entre el apoyo a las aspiraciones de Ucrania y la gestión de sus propios intereses estratégicos. En esta intrincada danza de diplomacia y estrategia militar, las acciones de los principales actores mundiales adquieren mayor nitidez. La implicación de Estados Unidos, ejemplificada por los informes sobre la defensa de las negociaciones por parte del presidente Donald Trump tras su investidura, añade otra capa de complejidad al cambiante panorama geopolítico. Estas aperturas diplomáticas, aunque indican un deseo de reducir las tensiones, también ponen de relieve el delicado equilibrio de poder que define las relaciones internacionales.
Las implicaciones más amplias de estos acontecimientos van más allá del conflicto inmediato y afectan a los cálculos estratégicos de las naciones que tratan de navegar en un orden mundial en rápida evolución. Ahora que nos encontramos en una encrucijada de la historia, la pregunta sigue siendo la misma. En un mundo definido por alianzas cambiantes y ambiciones geopolíticas, ¿cómo configurará la diplomacia el futuro de las relaciones internacionales? Mientras reflexionamos sobre estos intrincados hilos geopolíticos, le invitamos a unirse a nosotros para seguir explorando. Suscríbase para recibir más información e historias que ahondan en el corazón de los asuntos mundiales. El conflicto entre Rusia y Ucrania es un microcosmos de tensiones mundiales más amplias, en las que lo que está en juego trasciende las fronteras regionales y afecta al tejido mismo de las relaciones internacionales. La importancia estratégica de las operaciones militares está en el centro de este relato, como demuestran las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Kursk. Con una precisión meticulosa, Rusia ha tratado de consolidar sus logros territoriales, afirmando el control sobre zonas cruciales al tiempo que rechazaba los contraataques ucranianos. Las asombrosas cifras del Ministerio de Defensa ruso ponen de relieve la escala e intensidad del conflicto en curso, desde la destrucción de miles de drones hasta la neutralización de numerosos vehículos militares y sistemas de armamento. Estas estadísticas ponen de relieve la implacable búsqueda del dominio militar. Más allá del campo de batalla, las ramificaciones políticas y diplomáticas de este conflicto repercuten a escala mundial. Las alianzas estratégicas forjadas en medio de esta confusión tienen profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales. El firme apoyo del Reino Unido a Ucrania, plasmado en un acuerdo bilateral que dura ya un siglo, refleja el compromiso de reforzar las capacidades de defensa de Ucrania y contrarrestar la influencia rusa. Esta asociación, aunque es un testimonio de la determinación de Ucrania y de los intereses estratégicos del Reino Unido, también plantea interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo de este tipo de alianzas. Las preocupaciones del Kremlin respecto a las infraestructuras militares vinculadas a la OTAN ponen de manifiesto las tensiones geopolíticas que laten a fuego lento bajo la superficie. Los temores de Moscú no son infundados, pues el espectro de la presencia militar occidental en sus fronteras supone un desafío directo a su influencia regional y a sus ambiciones de seguridad. La intrincada danza de la diplomacia y la estrategia militar continúa desarrollándose, con los intereses de múltiples naciones cruzándose en una compleja red de alianzas y rivalidades. A medida que nos adentramos en esta narración, las acciones de los principales actores mundiales cobran mayor nitidez. La implicación de Estados Unidos, ejemplificada por los informes sobre la defensa de las negociaciones por parte del presidente Donald Trump tras su investidura, añade otra capa de complejidad al cambiante panorama geopolítico. Estas aperturas diplomáticas, aunque indican un deseo de reducir las tensiones, también ponen de relieve el delicado equilibrio de poder que define las relaciones internacionales. Las implicaciones más amplias de estos acontecimientos van más allá del conflicto inmediato y afectan a los cálculos estratégicos de las naciones que tratan de navegar en un orden mundial en rápida evolución. En este entorno en el que hay mucho en juego, la defensa de los intereses nacionales se convierte en un delicado acto de equilibrio, en el que las fronteras entre aliado y adversario se difuminan en la búsqueda de ventajas estratégicas. Ahora que nos encontramos en una encrucijada histórica, la pregunta sigue siendo la misma. En un mundo definido por alianzas cambiantes y ambiciones geopolíticas, ¿qué papel desempeñará la diplomacia en la configuración del futuro de las relaciones internacionales? Le invitamos a acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento, ahondando en las historias que conforman nuestro mundo. Para más información y análisis, suscríbase y manténgase en contacto con nosotros mientras seguimos desentrañando el complejo entramado de los asuntos mundiales. A medida que nos adentramos en el complejo entramado de las relaciones internacionales, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo un microcosmos de tensiones mundiales más amplias. Esta saga en curso no trata simplemente de disputas territoriales, sino que refleja cuestiones más profundas de poder, influencia y la intrincada danza de la diplomacia en la escena mundial. En el centro de este conflicto se encuentra la región de Kursk,
que se ha convertido en un campo de batalla crucial por el control y la influencia. En enero de 2024, Ucrania demostró una notable resistencia en sus esfuerzos por recuperar territorios, a pesar de los formidables desafíos a los que se enfrentaba. Estos esfuerzos no consistían únicamente en recuperar tierras, sino también en afirmar la soberanía y exhibir su destreza militar frente a un adversario bien atrincherado. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Defensa ruso ponen de relieve la magnitud del conflicto, con informes de 152 objetivos ucranianos atacados, incluidos aeropuertos militares e instalaciones de producción. Las cifras demuestran la gravedad del conflicto, con la destrucción de 152 aviones de combate, 283 helicópteros y más de 40.000 aviones no tripulados. Estas estadísticas reflejan claramente la batalla de alto riesgo que se está librando en la región. Más allá del campo de batalla, las ramificaciones de este conflicto afectan a una compleja red de alianzas mundiales e intereses estratégicos. Cuando Rusia trató de consolidar su control sobre la región de Kursk, la comunidad internacional sintió las repercusiones. El centenario acuerdo bilateral entre Ucrania y el Reino Unido supuso una significativa profundización de la cooperación militar, con importantes implicaciones geopolíticas. Esta asociación estratégica se consideró una medida para contrarrestar la influencia rusa y reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Las disposiciones del acuerdo para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras militares en Ucrania pusieron de relieve el compromiso a largo plazo de mejorar la posición defensiva de Ucrania. Sin embargo, estos avances suscitaron inevitablemente importantes interrogantes sobre sus implicaciones más amplias, especialmente en lo que respecta a las aprehensiones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó estas preocupaciones, haciendo hincapié en la posible invasión de infraestructuras militares occidentales cerca de las fronteras rusas. El Kremlin percibió estos acontecimientos con recelo, considerándolos un desafío directo a su influencia regional y a sus ambiciones de seguridad. El apoyo inquebrantable del Reino Unido a Ucrania fue evidente, con una importante ayuda militar prometida, que incluía tanques, vehículos blindados, munición y sistemas de defensa antiaérea. Esta ayuda militar a largo plazo, que forma parte de un acuerdo centenario, subrayó la alineación estratégica entre ambas naciones, comprometiéndose el Reino Unido a proporcionar ayuda anual hasta el ejercicio 2030-2031. A medida que el conflicto seguía desarrollándose, el panorama geopolítico se volvía cada vez más complejo, con los intereses de múltiples naciones cruzándose en un juego de estrategia y poder en el que había mucho en juego. Los esfuerzos de contraofensiva de Ucrania en Verdín pusieron de relieve tanto los retos como las oportunidades inherentes a la lucha en curso. A pesar de los reveses iniciales, la determinación de Ucrania se mantuvo inquebrantable, impulsada por el deseo de afirmar su soberanía y asegurarse una posición negociadora más fuerte en futuros compromisos diplomáticos. Los actores internacionales, especialmente el Reino Unido, desempeñaron un papel importante a la hora de subrayar la dimensión global del conflicto. Estas naciones se enfrentaron a la tarea de navegar por el delicado equilibrio entre el apoyo a las aspiraciones de Ucrania y la gestión de sus propios intereses estratégicos. Al considerar estas complejas narrativas, surge una pregunta permanente. En un mundo en el que las alianzas se forjan y se rompen en función de los intereses geopolíticos, ¿qué futuro aguarda a las regiones atrapadas en el fuego cruzado de las ambiciones internacionales? Mientras seguimos explorando los intrincados hilos de esta saga geopolítica, le invitamos a unirse a nosotros para desentrañar las historias que dan forma a nuestro mundo. Para más información y análisis, suscríbase y manténgase en contacto con nosotros mientras nos adentramos en el corazón de los asuntos mundiales. A medida que nos adentramos en esta intrincada narrativa geopolítica, el conflicto entre Rusia y Ucrania se erige como testimonio de la compleja interacción de la estrategia militar, la diplomacia internacional y la dinámica del poder mundial. Esta saga en curso no solo implica disputas territoriales, sino que también refleja cuestiones más profundas de soberanía, influencia y las alianzas cambiantes que caracterizan el orden mundial moderno. En el epicentro de este conflicto se encuentra la región de Kursk,
que se ha convertido en un campo de batalla crítico en la lucha por el control y la influencia. En enero de 2024, Ucrania seguía demostrando una notable resistencia en sus esfuerzos por recuperar territorios, a pesar de los formidables desafíos a los que se enfrentaba. Estos esfuerzos no consistían únicamente en recuperar tierras. Eran un testimonio de la determinación de Ucrania de afirmar su soberanía y mostrar su destreza militar frente a un adversario formidable. Las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Defensa ruso ponen de relieve la escala e intensidad del conflicto en curso. Los informes indicaban que Rusia había atacado 152 objetivos ucranianos, incluidos aeropuertos militares e instalaciones de producción, en un intento de paralizar la infraestructura militar de Ucrania. Con afirmaciones de haber destruido 652 aviones de combate, 283 helicópteros y más de 40.000 aviones no tripulados, las cifras pintan un cuadro vívido de la batalla de alto riesgo, subrayando la búsqueda implacable del dominio militar. Sin embargo, las ramificaciones de este conflicto se extienden más allá del campo de batalla inmediato, afectando a una compleja red de alianzas globales e intereses estratégicos. Cuando Rusia trató de consolidar su dominio sobre la región de Kursk, la comunidad internacional sintió las repercusiones. El centenario acuerdo bilateral entre Ucrania y el Reino Unido supuso una significativa profundización de la cooperación militar, con importantes implicaciones geopolíticas. Esta asociación estratégica se consideró una medida para contrarrestar la influencia rusa y reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Las disposiciones del acuerdo para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras militares en Ucrania pusieron de relieve el compromiso a largo plazo de mejorar la posición defensiva de Ucrania. Sin embargo, estos avances suscitaron inevitablemente importantes interrogantes sobre sus implicaciones más amplias, especialmente en lo que respecta a las aprensiones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó estas preocupaciones, haciendo hincapié en la posible invasión de infraestructuras militares occidentales cerca de las fronteras rusas. El Kremlin percibió estos acontecimientos con recelo, considerándolos un desafío directo a su influencia regional y a sus ambiciones de seguridad. El apoyo inquebrantable del Reino Unido a Ucrania fue evidente, con una importante ayuda militar prometida, que incluía tanques, vehículos blindados, munición y sistemas de defensa antiaérea. Esta ayuda militar a largo plazo, que forma parte de un acuerdo centenario, subrayó la alineación estratégica entre ambas naciones, comprometiéndose el Reino Unido a proporcionar ayuda anual hasta el ejercicio 2030-2031. A medida que el conflicto seguía evolucionando, el panorama geopolítico se volvía cada vez más complejo, con los intereses de múltiples naciones entrecruzándose en un juego de estrategia y poder en el que había mucho en juego. Los esfuerzos de contraofensiva de Ucrania en Verdín sirvieron de punto focal, poniendo de relieve tanto los retos como las oportunidades inherentes a la lucha en curso. A pesar de los reveses iniciales, la determinación de Ucrania se mantuvo firme, impulsada por el deseo de afirmar su soberanía y asegurarse una posición negociadora más fuerte en futuros compromisos diplomáticos. La implicación de actores internacionales, especialmente el Reino Unido, puso de relieve la dimensión global del conflicto, ya que las naciones trataron de encontrar el delicado equilibrio entre apoyar las aspiraciones de Ucrania y gestionar sus propios intereses estratégicos. Al considerar estas complejas narrativas, surge una pregunta permanente. En un mundo en el que las alianzas se forjan y se rompen en función de los intereses geopolíticos, ¿qué futuro aguarda a las regiones atrapadas en el fuego cruzado de las ambiciones internacionales? En este entorno en el que hay mucho en juego, la defensa de los intereses nacionales se convierte en un delicado acto de equilibrismo, en el que las fronteras entre aliado y adversario se difuminan en la búsqueda de ventajas estratégicas. Ahora que nos encontramos en una encrucijada histórica, la pregunta sigue siendo la misma. En un mundo definido por alianzas cambiantes y ambiciones geopolíticas, ¿qué papel desempeñará la diplomacia en la configuración del futuro de las relaciones internacionales? Le invitamos a que se una a nosotros en la exploración de estos intrincados hilos, profundizando en las historias que dan forma a nuestro mundo.
Para más información y análisis, suscríbase y manténgase en contacto con nosotros mientras seguimos desentrañando el complejo entramado de los asuntos mundiales.